¿Por qué grandes hombres de Dios sufren de grandes debilidades? Yo conocí una muchacha una vez que cantaba hermoso. Cuando esa muchacha cantaba, hermano, mire, era para liberación, los demonios se iban, la gente era libre, los enfermos se sanaban. Una voz hermosa y una unción maravillosa. En serio, que era única en el ministerio. Sin embargo, era la muchacha más chismosa, más rebelde, más malcriada, más mentirosa, en lengua larga, habladora. Era una demonio hecho gente. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que cuando esta tipa, esta Dalila, que debería estar en una celda, sube al altar, Dios la usa tan lindo, con una vida de tantas debilidades? Pero cuando yo juzgaba a ella, Dios me llevó a la Biblia y me enseñó que la mayoría, casi todos los grandes hombres de la Biblia, sufrieron de grandes debilidades. Empezamos con Abraham. Abraham se muda a un pueblo y por miedo, primera debilidad, dice que su esposa era su hermana. Imagínense las esposas que están aquí. Usted llega a un sitio y que el esposo diga, mucho gusto, mi hermanita de crianza, mi amor, saluda, no nos parecemos, que mi papá no era fácil, somos hermanos. O sea, es un hablador, un mentiroso. Y ese mentiroso, Dios le dice que es el padre de la fe, lo decimos nosotros y hebreos. Pero usted va a Moisés, por ejemplo. Moisés, decimos que es el hombre más manso de la tierra. Yo doy gracias a Dios por eso. Moisés, la primera vez que empieza su ministerio, mató a un egipcio. Usted se imagina que usted contrata a un pastor de jóvenes de alabanza y el primer día del culto de adoración, porque alguien vino tarde, ¡pam!, mata un músico. Tú dices, pero ven acá, el primer día, Moisés empieza su ministerio matando a uno. Luego Dios lo procesa y cuando se supone que está graduado, viene del monte con los 10 mandamientos en las manos y cuando ve el pueblo en idolatría, ¡pam!, rompió los 10 mandamientos. ¿Qué culpa tienen los 10 mandamientos? Rómpele la cabeza al pueblo, pero no los 10 mandamientos. Pero luego, años después, cuando se supone que se había curado, Dios le dice, háblale a la piedra que representa a Cristo, y el bendito Moisés agarró una vara, un palo, una macana, para el dominicano, y le golpea a la piedra. Y es el hombre más manso de la tierra. Es un hombre sumamente débil. Cuando usted estudia a David, hay cosas que yo ni debería decir de David. Con el simple hecho de que cada mujer bonita que le pasaba por su casa, él la quería mudar. Ya con eso es suficiente. Estaba bañándose, estaba en su casa y ve una sierva bañándose y dice, aleluya, gloria a Dios, santo, avivamiento en mi casa esta noche. Tráigame a esa señora. Y dice, no, esa es la esposa de uno de tus funcionarios. No, yo no quiero saber, tráigamela a ella. Pero, amigo, es la que yo quiero. El tipo tenía problemas, no podía sostener su carácter. Entonces, Dios usa al rey David. Y peor, entre comillas, que es un hombre conforme a su corazón. Salomón era peor. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, o al revés, 300 esposas y 700. 1000 mujeres tenía ese verdugo. Él no se sabía los nombres de ninguna, le decía mi amor a todita, mi amor, linda, querida. Usted se imagina 1000 mujeres en Facebook escribiéndote al mismo tiempo, en WhatsApp. Que hay que pintar la casa, cambiando la licencia cada vez que tú te casas, cambiando esto, que a aquella le gusta esto, que a aquella le gusta aquello, 1000 aniversarios de boda, 1000 cumpleaños, 1000 regalos para la... El hombre terminó loco. Si usted estudia Eclesiastés, Salomón terminó loco, usted se da cuenta, terminó depresivo. Vanidad, todo es vanidad, si se muere un perro, si se muere una gente, es lo mismo. Terminó así. Terminó triste. Todo lo que hablaba era debajo del sol, porque no tenía más nada que pensar ya, porque estaba loco. Y ese Jesús dice que no hay un hombre que tenga una gloria mayor que Salomón. O Jesús hablará de otro Salomón, o Jesús no leía la Biblia. ¿De qué Salomón habló? Yo me pregunto. En el libro de Jueces, basta ver Jueces. Gedeón era miedoso, era un cobarde, totalmente. Débora era una mujer que para ese tiempo era una débil, una marginada. Sansón no tenía carácter, era un hombre rebelde. Jefté era hijo de una prostituta, rechazado en su casa. El otro era zurdo, que en ese tiempo era una debilidad. Esos hombres escoge Dios. Pero si usted cree que eso es en el Antiguo Testamento, basta ver los 12 discípulos que escogió Jesús. Yo soy psicólogo industrial, psicólogo organizacional, lo que trabajamos en el área de recursos humanos, reclutamos. Ningún psicólogo hubiese empleado a Jesús como encargado de reclutamiento de su empresa. Nadie. Fíjense bien. Elija un Pedro,
que era un violento, andaba con un machete. Imagínense un hombre con una ONG, una organización pacífica, que habla de amor y paz, y uno de sus compañeros era un tipo que estaba armado, por si acaso. Armado y activo, porque no era pasivo. En un momento salió y fin, le voló la cabeza a uno. Bueno, la oreja, pero él tiró la cabeza y el tipo hizo así, le voló la oreja. Pero ¿quién tira para la oreja? Dice que ven, que te vamos a echar la oreja, ven. Nadie, ¿verdad? De tesorero del ministerio pone a Judas, un ladronazo. Usted se imagina que el contador, el auditor, el tesorero suyo, usted sepa, porque no es una sorpresa de que Jesús descubrió que le faltaba algo en la caja chica, y ¿quién será? No, él sabía que Judas era ladrón, lo dice Juan, se sabía ya que metía la mano, y lo pone el tesorero del ministerio. Anda con Juan, que Juan dice que es el discípulo amado, lo dijo Juan, Jesús nunca dijo eso fue Juan diciendo, yo soy el discípulo amado. Tan amado era Juan, que cuando va a una ciudad junto a Jacobo, como la ciudad no quería aceptar el mensaje, Juan, Señor, permítanos enviar fuego a esa ciudad. Oye, normal, cuánto amor tenía ese verdugo. Arrepiéntanse, no se quiere arrepentir, quémate. Juan, el discípulo amado. Tomás no creía ni en su madre, no creía en nadie. 3 años y medio, Jesús discipulándolo, hablando del poder de la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, todos los que creyeres orando con fe lo recibiréis. Fe. Jesús predicó mucho de fe. Jesús resucita y lo primero que dice Tomás es, si él es Jesús, que se me acerque. Y cuando yo le vea los clavos en las manos y el hueco aquí en el costado, yo voy a creer. Usted se imagina, un discípulo suyo. Si usted es mi papá, yo tengo que ver la cicatriz que usted se hizo. O sea, no conoció la voz del maestro ni el rostro, era un incrédulo. Esos hombres, Jesús lo elige para su ministerio. Y si usted cree que ellos se arreglaron con la llegada del Espíritu Santo, pues basta ver a Pedro de hipócrita juntándose con los gentiles y cuando llegan los judíos se separaba. ¿Recuerdan esa historia? Porque no quería que lo vieran junto con ellos. Y Pablo lo reprende públicamente, el libro de Gálatas, y dice, Pedro, fuiste un hipócrita. Y Pedro se venga. En segunda de Pedro, Pedro dice, y tenemos el hermano Pablo que escribe unas cosas que nadie entiende. Segunda de Pedro, al final, se la cobró. Dijo, me dijiste hipócrita, está bien, lo acepto. A ti nadie te entiende. Entonces, imagínense los apóstoles del Señor. Uno diciéndole hipócrita a otro en una carta y el otro diciendo que a ti nadie te entiende. Esa gente Dios elige. Y cuando yo vi eso, honestamente, que yo dije, ¿pero qué le dio el Señor? No había nadie que escoger, era. ¿Qué pasó? Y ahí Dios trató conmigo. Y ese es el key de este libro, esta es la esencia. Dios me habla y la conclusión del libro y de lo que voy a decir es esta. Si pudiéramos decir que hay un pecado que es el peor de todo, que todos son iguales, pero supongamos que uno fuera el peor. Yo, Ricky Hell, digo que el orgullo es el peor pecado. El orgullo pudiera ser como la madre de los pecados. Fíjense que el orgullo fue el primer pecado. Si lo que dice Isaías y Ezequiel es cierto, Satanás era un ángel de luz. O sea, no digo que sí es cierto porque fuera mentira, sino interpretándolo literalmente. Satanás era un ángel de luz y pecó porque él quería estar en el trono de Dios. O sea, por orgullo, porque quería la oposición de Dios. Y eso es orgullo. Entonces Dios lo destierra, no de tierra, porque de tierra tiene que ver con tierra, sino lo desciela, si se puede decir. Dios lo desciela, lo bota del cielo, a él y una legión de ángeles. El primer pecado en el cielo, el orgullo. El primer pecado en la tierra tuvo que ver con el orgullo, porque a Adán y Eva, Satanás le dice, si tú comes del fruto, serás igual a Dios. Y todo el que quiere ser igual a Dios es un tema de orgullo, porque si usted no tiene orgullo, usted no quiere ser igual al otro. Entonces, el primer pecado en el cielo, orgullo. El primero en la tierra, orgullo. Y el principal pecado por el que llevaron a Jesús al Calvario fue por el orgullo de los fariseos y religiosos, que vieron que la gente se estaba yendo con Jesús, sintieron celos, que es una manifestación de orgullo, y se enojaron con Jesús y lo llevaron al Calvario, humanamente hablando. Entonces, el orgullo, así por decirlo, es la matriz de los pecados. Quizás por eso, Salmo 138, que Dios es tan misericordioso, es tan noble, pero ahí dice que Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Ningún otro pecado, usted ve que Dios mira a ese pecador de lejos. A todos los pecadores Dios lo ayuda a restaurar, pero el orgulloso no puede restaurarlo. Y ya casi le explico por qué. Dios prefiere
a una persona débil que a una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque al menos el débil se arrepiente de su debilidad, pero el orgulloso entiende que no tiene nada de qué arrepentirse. Por eso Proverbios dice que al orgulloso le sigue la destrucción, porque lo próximo que viene a un orgulloso, por eso no hay muchos orgullosos en la iglesia, y el que está en la iglesia no está consciente de qué está haciendo ahí, porque lo primero que usted tiene que hacer para ser cristiano es que reconocer que es pecador y arrepentirse. Entonces, ¿por qué Dios permite las debilidades? Porque si los grandes hombres de Dios que yo le mencioné no hubiesen tenido esas debilidades, se hubiesen creído dioses. Imagínese a Moisés, si no fuera débil, si no fuera violento, siendo perfecto, dividiendo el mar en dos, viendo maná del cielo caer cada día, provocando plagas en Egipto. Moisés dice, pero yo soy Dios, yo soy el Mesías. Imagínese a Pedro, que dice la Biblia que hasta con su sombra se sanaban los enfermos. Yo digo que con mi sombra se sanaron un enfermo y me botan por hereje de la iglesia. Pero la Biblia es la que dice, gracias a Dios, que la sombra de Pedro, Dios lo usaba para provocar milagros. Si Pedro no hubiese tenido esas debilidades, ¿qué hubiese pasado con su corazón? Imagínese al apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Si Pablo no hubiese tenido sus debilidades, con esas revelaciones profundas que tuvo, se hubiese creído otro Mesías, un Dios. ¿Por qué Dios permite las debilidades? Porque las debilidades, lo primero que hace, como vieron en el video, es que provoca en nosotros dependencia de Dios. Cuando usted se cree muy fuerte, usted se confía en su fortaleza y por lo tanto usted necesita poco de Dios. Cuando usted sabe que usted es débil, esa debilidad te tiene de rodilla, y cuando un boxeador cae de rodilla está derrotado, cuando un hijo de Dios cae de rodilla es porque empieza su mayor victoria, y por eso las debilidades no tienen ahí postrado. Segundo, porque las debilidades, además que nos hacen dependientes, nos hacen misericordiosos. Hoy me decía una pastora que teníamos en casa este fin de semana, ella era muy rajatabla. Nosotros somos de por sí rajatabla, pero ella cuando se hicieron los 10 mandamientos añadió 5 y firmó al final. O sea, ella era la ley versus gente. Una mujer, yo recuerdo sus prédicas, hermano, y ahora las mujeres con derrizado tienen que saber. Usted se derriza porque usted dice que el que tiene la cabeza sucia. Ah, pues Dios la hizo sucia entonces, ¿verdad? Entonces Dios es culpable. Ella así predicaba. Y yo me quedaba de niño frustrado, y esta mujer no tiene misericordia. Y de ahí nació el rebequenda. Hermano, en el infierno las mujeres tienen rolos. Y yo dije, wow, ¿qué rolos son estos que no se queman en el infierno? Aleluya. Gracias. Y ella me dijo, yo la traje a la parada para irse a su campo. Ella me dijo, mira, yo pasé un proceso. Me enamoré de un hombre, me enamoré locamente, era una mujer soltera, pero el hombre era casado. Y Dios me reprendió. Y ahí yo aprendí a tener misericordia por las otras personas con debilidades. No a aceptar el pecado, sino a hacer más gracia con la gente como es Dios. Eso hacen las debilidades. Cuando usted no estás consciente de tus debilidades, tú mira al pecador como una persona, chusma, que no quiero que se me acerque. Porque tú estás en un sitial de santidad tan elevado que todos los pecadores, tú lo mides con un pecanómetro, este peca más, este peca menos, este tiene cara de pecador, este es Osama Bin Laden encarnado, este es el diablo de versión 2015. O sea, tú tienes un nivel de santidad tan alto que no quieres ni pegarte de los demás porque te contaminan. Cuando tú estás consciente de tus debilidades, ya tú ves al pecador como alguien que tú eras igual que él, y si tú eras como él puede ser como tú. Entonces yo estoy consciente de mis debilidades, estoy consciente de la tuya, estoy consciente que la gracia me fortalece, entonces te extiendo gracia para que también a ti te fortalezca. Amén. Y por último, ¿qué hacen las debilidades en nosotros? Mantienen nuestros pies en la tierra. Yo tengo varias debilidades, muchas, y hay debilidades internas, emocionales, espirituales, pero hay debilidades externas. Una de las debilidades que más me afectó es la sordera. Yo soy sordo del oído derecho, de nacimiento, no sé el motivo, y me costó crecer en una iglesia donde Dios sanaba, donde Dios sana, donde Dios hace milagros, que en mí nunca hizo el milagro hasta la fecha. Siempre en mi interior me dolió. La sordera me limitó mucho al hablar, la dicción, la entonación, etcétera. Y crecí con ese sentido, y en el libro lo narro, como de
no imperfecto, de dañado, de un problema de fábrica, y me afectó. Nunca entendí por qué Dios no me sanaba. Un día, predicando en Colombia, Dios obró en personas. Yo ni oré por sanidad, estábamos ministrando y personas se pararon. Dios hizo un milagro y las personas se pararon y comenzaron a testificar el milagro. Todos celebramos, pero yo por dentro entré en una crisis. Yo dije, Señor, ¿por qué tú usas mis manos? Oro por una persona, se sana, pero yo me pongo la mano y no me sano. Y eso le ha pasado a muchos predicadores. Y ahí Dios ministró a mi vida luego y me explicó. Yo te he dejado enfermedades, porque cuando te use sanando a otros enfermos, tú siempre estarás consciente que no fuiste tú que lo sanaste, porque si hubiese sido tú, te hubieses sanado a ti mismo. Tú estás consciente que quien te usa como instrumento soy yo, por lo tanto te dejo esa debilidad para que sepas a quién agradecerle. Por eso, el apóstol Pablo se hizo la misma pregunta, 2 Corintios 12:17. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. 3 veces le pedí a Dios que me quitara eso. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Débiles en manos de un Dios fuerte.